Hola, buenas, soy el maestro Fide Pérez Daniel, pertenezco a la Academia de Ajedrez Lógico y en este caso les vengo a traer una partida jugada por Magnus Carlsen. Como sabremos, este año se está realizando el torneo de candidatos en donde Carlsen está esperando a su retador. Sí, Carlsen no está jugando este torneo puesto que él ya es campeón mundial, pero de este torneo va a salir el retador, que en estos casos vamos a ver la tabla de posiciones, también vamos a ver un poco sobre el estilo de Carlsen, ¿sí? Y una de sus mejores partidas. Magnus Carlsen es campeón mundial desde el año 2013 después de haber vencido a Anand Viswanathan. Después lo volvió a vencer en el año 2014. En el año 2016 jugó contra Sergei Karyakin, que es con quien jugó esta partida. ¿Sí? Y él es Carlsen, ¿sí? Acá estamos viendo una foto de él. El torneo candidato se está llevando a cabo ahora y estas son las tablas de posiciones. Vamos a ver un poquito de ello. ¿Sí? Como podemos ver acá abajo, faltan 4 partidas todavía por disputarse. Sin embargo, hasta ahora Ian Nepo, quien le dicen así de manera abreviada, está liderando el torneo con un punto por arriba de Caruana, Bashir Lagrad y Hirianish, jugadores muy fuertes. Uno de mis favoritos era Fabiano Caruana. De momento sigo queriendo que se enfrente a Carlsen por un nuevo título mundial, pero en este caso, en este torneo está liderando Ian, quien después va a manejar las piezas blancas contra Caruana. Luego se va a enfrentar contra Wang Hao, y luego va a seguir contra Bashir Lagrab y finalmente va a terminar el torneo jugando contra Dean Liren. Así que teniendo un punto de ventaja es uno de los grandes favoritos y uno de los próximos retadores por el título mundial que van a jugar contra Carlsen. Va a ser un match a 14 partidas y ese título mundial, pero en este caso les traigo una partida de Carlsen jugando con negras y ganando con las piezas negras, jugando de una manera muy fuerte. Le voy a dejar este enlace, que es el enlace de Lichess, en donde tengo la partida comentada con variantes, con comentarios propios, que fue publicada y fue parte de una revista que se difundió en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Reconquista, que lo había difundido el doctor Alfredo Segado, a quien también mando saludos. Bueno, vamos a la partida, ¿sí? Carlsen jugaba contra Karyakin con piezas negras. En este torneo era un torneo memorial Gazimov Bugar, jugado en Azerbaiyán. Carlsen jugaba con piezas negras y la partida comenzó con E4 y Carlsen responde con C5, ¿sí? En el año 2018 Carlsen empezó a sorprender con este tipo de defensa, con la defensa siciliana, puesto que él jugaba más algunas otras líneas más sólidas con E5. La defensa siciliana es un arma que tiene mucha variante y por eso es una defensa que uno lo puede llegar a emplear y pasar de variante a otra si no le gusta, y de esa manera siempre ir cambiando. Bueno, las blancas en esta partida juegan con caballo F3 y Carlsen juega con caballo C6. Esta es una de las líneas más flexibles que pueden jugar las negras, puesto que todavía no deciden qué es lo que van a emplear. Existen distintos tipos de sicilianas. La siciliana Naidor, que es de esta forma, con D6, D6 y A6. ¿Sí? Existe la Dragón, que es con D6 y G6, y existen otros tipos de sicilianas como podrían ser con E6, Dama C7 y A6, que son las Paulsen. En este momento Karyakin juega D4, las negras capturan, peón por, caballo por, y Carlsen juega con caballo F6. Bueno, es una alternativa flexible. Acá las blancas, por ejemplo, no pueden capturar y tratar de avanzar el peón, puesto que existe la jugada dama A5 que terminaría capturando al peón de E5 cuando llegara hasta ahí. Entonces, en este caso, el blanco decide jugar con caballo C3 y el negro responde con E5. Bueno, este tipo de línea no se andaba jugando mucho en la Elite en aquellos tiempos, es decir, hace unos 3 años, y Carlsen lo volvió a sacar a flote y se volvió a jugar muchas veces más, tanto jugándolo Carlsen como otros jugadores.
Bueno, ¿en qué consiste esta línea? Esta línea se llama Lasker-Pelikan, ¿sí? Consiste en tratar de reaccionar rápido en el centro y desarrollar el alfil a B4. Por ejemplo, acá el blanco tiene que seguir comúnmente con las líneas principales porque las líneas secundarias no le dejan con una buena posición, ¿sí? La línea principal se da con la jugada caballo de B5. Las otras jugadas caballo F5 pueden ser un poco arriesgadas porque las negras pueden responder con D5 atacando directamente a ese caballo con el alfil, además de estar ya controlando el centro con estos dos peones. Las otras jugadas, tanto caballo F3 como caballo B3, pueden ser respondidas con la misma jugada, la jugada alfil B4 que genera un ataque combinado en C3 y también una presión en el punto E4. Acá las blancas normalmente pueden seguir con alfil D3, D5, peón por, caballo por, y la posición es igualada, pero un poquito mejor para las negras, puesto que ya tienen un peón central bien ubicado. Y acá en esta posición además pueden tratar de doblar algunos peones en C3. Lo mismo sucedería si el caballo se va a la casilla B3. Existe la jugada alfil B4 con las mismas reacciones. En algún momento terminamos jugando D5 y ganando de esa manera el centro. Bueno, el blanco juega con caballo de B5 y las negras responden con D6. En esta posición existen muchas alternativas. Está la jugada que empleó Karyakin, que es la jugada caballo D5, es una de las principales, y también existe la jugada alfil G5. Como verán, acá se encuentran todas las variantes. Alfil G5 el negro juega con A6, el blanco responde con caballo A3. Puede parecer que este caballo está desplazado fuera del centro, pero pronto si lo dejan va a acercarse a la casilla C4 y por esa razón es que el negro juega B5 para impedírselo. En este momento las blancas tienen dos alternativas. Existe la alternativa que se denomina la línea más dinámica y la otra la línea más técnica, más posicional. La línea más posicional se da con la jugada caballo D5, a lo cual presiona en F6 y entonces el negro desarrolla el alfil y en este caso el blanco puede cambiar el alfil por el caballo. De esta manera el blanco queda con el caballo en D5, una buena ubicación para esta pieza porque no puede ser expulsado por ningún peón, ¿sí? Esta es la línea que se considera la línea más posicional. La partida puede seguir con C3 con maniobras como caballo C2, caballo E3, a lo cual el negro tiene muchas formas de jugar. Puede jugar enroque, puede jugar alfil G5, puede jugar torre B8, hasta incluso puede jugar alfil E6, también una alternativa para tratar de eliminar a ese caballo. Son varias las posibilidades que tiene el jugador de piezas negras. La otra alternativa es la jugada alfil por F6, que en este caso nos conviene capturar con peón, por eso se considera la línea más dinámica, porque en este caso jugamos una estructura un poco más desigual, ¿sí? Donde tenemos que tratar de hacer rápido el avance de F5, ¿sí? En este caso no nos conviene capturar de dama, puesto que llega el caballo D5 y tendremos que volver a la casilla D8 con la dama perdiendo un tiempo. Por eso capturamos con peón, el blanco normalmente suele contestar con caballo D5 y el negro reacciona con la jugada F5. El blanco acá puede tener líneas muy agresivas, existen las jugadas alfil D3, las jugadas dama H5 creo que también en algunas posiciones y existe también este tipo de combinación que es la entrega de una pieza para poder con estos caballos causarle mucha molestia al rey negro. En esta posición se puede jugar con torre A4, a lo cual buscamos el peón de E4 y a pesar de que nos den este jaque, el rey va a poder salir por D7, luego vamos a tratar de comernos el peón central, centralizar también nuestro caballo y tratar de atacar a este rey, ya bien sea quedándose este rey en el centro o yéndose para el flanco de rey. Es una alternativa muy complicada. Bueno, sin embargo en la partida se jugó con caballo D5. Las negras responden con caballo por D5, esta captura es obligada puesto que se estaba amenazando caballo C7. El blanco responde con E por. No les conviene capturar en esta posición de dama porque las negras pueden seguir con alfil E6 desarrollando una pieza.
Entonces toman de peón. En este momento existen dos alternativas, por eso es que esta línea es bastante peligrosa, puesto que uno tiene que conocer bien las líneas, tiene que conocer bien las variantes porque si no puede quedar inferior. La línea más sólida acá es jugar con caballo B8, aunque parezca un poco extraño esta jugada, pero lo que trata de hacer el negro es jugar alfil E7 y enroque corto lo más rápido posible. Acá el blanco puede seguir con C4, pero casi a todas las jugadas podemos responder con alfil E7 y enroque corto y posteriormente jugar F5 y el caballo de B8 se suele trasladar o bien a la casilla F6 o bien a veces suele tratar de hacer alguna ruta un poco más distintas, irse a la casilla C5 es otra posibilidad. Sin embargo, Carlsen juega con caballo E7. Esta alternativa también se puede llegar a realizar, pero es una jugada que uno tiene que tener un poco de conocimiento más amplio, porque las líneas pueden parecer muy parecidas, pero tienen grandes diferencias. En esta partida las blancas jugaron con C4. La amenaza es dama A4. Sí, esta es una gran amenaza, puesto que va a estar amenazando mate con caballo por D6. ¿Sí? Tras C4, el negro tiene que responder con caballo G6, pero hay una gran diferencia con la jugada C3. Puede parecer que acá tenemos que hacer la misma jugada caballo G6, pero en este caso caballo G6 falla porque las blancas tienen dama A4, ponemos el alfil en D7, dama B4, no atacan en D6, acá tenemos que defender ese peón y, por ejemplo, jugando alfil C8 para defenderlo con la dama o dama B8, viene la jugada dama C4. ¿Sí? Nos amenaza un doble, en esta posición vamos a tener que cambiar el alfil por el caballo y vamos a tener que mover el rey, con lo cual habremos quedado inferior. Entonces a C3 la jugada es caballo F5, porque ya acá en esta posición si viene dama A4 podemos jugar alfil D7, pero la jugada dama B4 nos amenaza en D6 porque está bien defendido por el caballo y por el alfil de F8. Bien, en la partida se jugó con caballo G6. La jugada A6 no es una posibilidad porque, como les mencionaba, la jugada dama A4 es muy peligrosa. Acá no podemos capturar al caballo porque la torre está suelta y tenemos una mala posición en la que acabaremos perdiendo calidad. Después de dama D7 viene la jugada caballo C7, dama por y al caballo por A8 se puede jugar e incluso se puede jugar con caballo por D6, rey D8, caballo por F7, rey E8, dama por y caballo por H8. Sí, es decir que el blanco puede elegir qué tipo de calidad capturar, qué tipo de torre capturar. Bueno, en la partida se jugó con caballo G6 y las negras jugaron dama A4. Las negras jugaron alfil D7 y las blancas siguieron con dama B4. Alfil F5, dama A4, alfil D7, dama B4, alfil F5. Acá Carlsen está repitiendo, en el torneo estaba liderando creo que por un punto y medio aproximadamente, entonces le venía bien una tabla con piezas negras con quien antes había disputado el título mundial. Esta partida, sin embargo, por suerte, el Karyakin hizo otro tipo de movimiento que no, con lo cual hizo extender más la lucha. Jugó H4. Bien, este peón no podemos comer, ¿sí? No es posible capturarlo, porque existe un sacrificio que vendría torre por, dama por H4 y caballo C7 comiéndonos la torre de A8 y quedando con ventaja clara las blancas. Bien, la jugada H4 además está amenazando H5, con lo cual Carlsen realizó la jugada H5 para evitar el plan de su rival. El blanco realizó la jugada alfil G5 y este es uno de los momentos que considero crítico, puesto que el negro tiene que elegir bien qué tipo de jugada hacer. Si juega alfil E7, viene alfil por y acá vamos a tener que comer de rey si no queremos perder el peón de D6, a lo cual ya con el movimiento de rey perdemos el enroque y estamos inferior. El otro movimiento que puede ser natural es el movimiento F6. Sí, uno de los problemas del movimiento F6 es que ya la estructura es bastante rocosa y no podemos sacar el alfil libremente. ¿Sí? Este alfil quedaría encerrado en E7. ¿Sí? Además, uno de los problemas es que cuando vayamos a enrocar, el peón de H5 puede quedar débil. ¿Sí? Entonces este movimiento F6 no ayuda mucho a la posición de las negras. Por esa razón Carlsen juega con dama B8. Es una interesante defensa, ¿sí? Entonces, de esta manera no arruina la estructura y la partida puede seguir de otra manera. Bien, en este momento es uno de los momentos más importantes que quizás cambió un poco la partida porque
considero que las blancas tal vez tenían que haber prevenido la jugada A6 y no dejar a la dama en B4, ¿sí? Porque ya vamos a ver, la dama en B4 quedó un poco desplazada de la acción, ¿sí? Quedó un poco fuera de juego, ¿sí? Entonces el movimiento A6 es un movimiento bastante molesto. Yo considero la jugada dama D2 como una jugada más profiláctica, jugando después de A6, caballo C3 y permaneciendo así con la dama en una buena ubicación rodeado de piezas y apoyando también ya sea alfil D3, la retirada del alfil o apoyando también el alfil en el ataque por el flanco de rey. Sin embargo, Karyakin jugó alfil E2. Es un movimiento también que puede considerarse natural, pero tras el movimiento A6, caballo C3, acá podemos ver que la dama en B4 quedó fuera de juego, ¿sí? A pesar de estar atacando en algunos lugares, va a ser más objeto de ataque por nuestras piezas. Las negras respondieron con alfil E7, ya ahora puede, ante la captura, capturar de caballo, ¿sí? Es una alternativa interesante, puesto que cuando tenemos desventaja de espacio lo que tenemos que tratar de hacer es cambiar piezas y agrupar nuestras piezas de una mejor manera. Por ejemplo, en este caso tenemos la jugada alfil G6, con lo cual incluimos la maniobra caballo F5, caballo E4 y llegando así a un punto fuerte, bien utilizado por nuestro caballo. Las blancas respondieron con alfil E3, siguiendo también el concepto de ventaja de espacio. Cuando tenemos ventaja de espacio tenemos que tratar de evitar el cambio de piezas y dejarle entonces las piezas al rival que se terminen chocando entre sí. Las negras jugaron con dama C7. Bueno, las blancas siguieron con G3. Este tipo de movimiento fortalece el peón de H4 y prepara un posible enroque, ¿sí? Hasta este momento, Carlsen no se ha enrocado, ninguno de los dos jugadores se han enrocado, pero el blanco tiene fácil la elección, ¿sí? Trata de elegir el enroque corto porque ese es un enroque más seguro. El enroque largo quedaría un poco expuesto al ataque del alfil de F5. Por parte de las negras tampoco se podrían enrocar en largo, puesto que también las piezas del blanco llegarían, entonces también deberían de buscar un enroque corto. Pero en este caso el peón de H5 sufre bastante. Carlsen jugó con E4, un movimiento interesante que incluye la jugada caballo E5, además de hacer uso de las casillas D3 y F3, serían punto fuerte para nuestra pieza. Las blancas se enrocaron en corto y las negras también hacen lo mismo. Este es una jugada difícil puesto que entrega el peón de H5, ¿sí? Pero es un movimiento obligado. Tenemos que dejar seguro a nuestro rey. Por eso es que se enroca y entrega el peón de H5. Karyakin lo acepta y acá en este momento empieza una de las series de jugadas más peligrosas por parte de las negras. Las negras juegan caballo E5. ¿Sí? Con el caballo en E5 puede trasladarse a D3, F3 y también presiona sobre el punto C4. Entonces las blancas tienen obligado la retirada del alfil a E2. Bueno, en este momento podemos seguir de muchas formas, ¿sí? Pero la jugada que realiza Carlsen es bastante interesante, que es la jugada dama de 7. Lo que plantea es el ingreso del alfil tanto en H3 o la jugada alfil G4 para tratar de cambiar los alfiles de casillas claras y de esta manera infiltrarse de buena forma con la dama por el flanco de rey. Las blancas viendo esto deciden tratar de cambiar las damas. Juegan dama A4. ¿Sí? Como verán, la dama negra se acopla muy bien con las piezas que están en el centro y la dama blanca no lo hace de la misma forma. Entonces, viendo esto, Carlsen decide retirar la dama, no cambiar las damas y tratar de buscar este tipo de ataque por el flanco de rey. Las blancas juegan con C5. Es una jugada interesante porque genera un ataque combinado junto con su caballo y su dama. Esta debe ser una de las jugadas que tenía preparado Karyakin en esta posición para tratar de combinar una vez más su dama con las demás piezas. En este caso el negro captura en C5, las blancas capturan en E4 y ahora viene una jugada buena por parte de Carlsen, que es la jugada C4. Esto desconecta, ¿sí? Desconecta la poca actividad que tenían las piezas blancas. En esta posición ya es bastante difícil defenderse con blanca y Karyakin comete un error.
Juega caballo C3. El movimiento que era sugerido por los ordenadores era la jugada dama C2. Era una jugada bastante difícil puesto que nos clavamos nosotros mismos y con blancas no autoclavamos. Por eso es una jugada difícil. Pero sin embargo podemos seguir un poco la variante para ver cómo acomodarnos con blancas. Y vemos que no es fácil presionar sobre este caballo. Si retiramos el nuestro, va a venir el peón de F3 a defenderlo. También puede venir el alfil a F3 y luego G2 para defender muy bien el caballo D4. La partida puede seguir aproximadamente así y estaría más o menos igualada. Sin embargo, Karyakin realiza uno de los movimientos más naturales, caballo C3, pero en este momento ya Carlsen avanza por el flanco de dama. Como vemos, Carlsen está jugando por los dos flancos, ¿sí? Acaba primero de colocar sus piezas de buena forma en el centro, pero ahora tiene siempre planes de ingresar por el flanco de rey y tiene una expansión por el flanco de dama, ¿sí? No deja ningún flanco sin utilizar. Las blancas juegan dama de 1 y viene un movimiento muy bueno que obliga al caballo a retirarse a casillas inhóspitas, ¿sí? A casillas fuera de juego. En este momento el caballo no puede ir a la casilla B1 porque después de la jugada alfil F6 los dos alfiles son muy potentes. Por ejemplo, la partida podría continuar así y los dos alfiles apoyan el avance de ese peón pasado de C, junto también con algunas amenazas en torno a ese flanco. Las blancas jugaron con caballo A4 y ahora podemos creer que las blancas tienen siempre la jugada caballo B6, que sería una buena jugada porque atacaría a la dama y a la torre. Y aunque no fuera un ataque doble, también podríamos incorporar rápido a ese caballo. Pero debemos de reconocer que el caballo está fuera de juego, que está en la banda. Lo decía ya Tarras con su frase, con su mítica frase, que un caballo en la banda es siempre malo. Carlsen ahora responde de una manera muy fuerte jugando alfil E4. Podemos entender que las blancas necesitan solamente un tiempo para activarse, pero podemos ver que ese tiempo no está llegando. Si en este momento juega caballo B6, las negras seguirían con dama H3 amenazando mate, las blancas se verían forzadas a jugar F3, las negras capturarían en G3, las blancas jugarían rey H1 y las negras pueden responder con esta fuerte jugada caballo G4, amenazando mate. El caballo no puede ser capturado porque el alfil está clavando a ese peón. Si entonces las negras estarían atacando muy fuerte por el flanco del rey. Tanto así que las blancas tienen como única defensa la jugada torre F2. En este momento el negro puede capturar en F2, luego tomar ese alfil y finalmente, incluso en esta variante, podemos ver que el caballo termina cayendo. Bueno, por eso la jugada caballo B6 no es posible. Las blancas contestan con dama D4. Siguen amenazando caballo B6, pero ahora también amenazan a las piezas en el centro. Las negras realizan el movimiento dama F5, a lo cual una vez más podemos ver que la jugada caballo B6 no es posible porque las negras responderían caballo F3 jaque, alfil por F3, dama por F3 y probablemente acá las blancas se verían forzadas a capturar el alfil y de esta manera terminarían perdiendo mucho material y con eso también la partida. Bueno, en este momento las negras jugaron F4 atacando al caballo. Carlsen lo podría haber retirado D3, sería una jugada natural, sin embargo sigue generando buenas amenazas. Juega dama G6 que presiona sobre el punto G3 amenazando mate. Bueno, las blancas contestan con alfil F2. El movimiento rey H2 no sería posible porque existe la jugada alfil por H4. No puede ser capturado este alfil porque entraría la dama G2 dando mate. Y si las blancas contestan con torre G1, las negras tienen múltiples jugadas que son fuertes. Tendríamos la jugada dama H3, puesto que el alfil de otra vez no puede ser capturado porque entraríamos en mate con mate en H4. También puede existir la jugada alfil F6 que amenaza distintos descubiertos hacia la dama y también amenaza mate con la jugada dama H3, dama H7, perdón, o dama H6. Las blancas jugaron alfil F2 y las negras ahora sí deciden jugar con caballo D3. Una vez más no es posible jugar caballo B6 porque vendría la jugada alfil C5 atacando a la dama y también atacando al caballo de B6.
Bueno, en este momento las negras están bastante bien, están con sus piezas muy activas y las blancas juegan H5. La dama se va a F5 y ahora Karyakin decide simplificar un poco la posición, decide cambiar los alfiles. Juega alfil G4, lo cual fuerza la captura dama por alfil, termina capturando también al alfil de E4. La posición está equilibrada, pero las negras siguen atacando. Juegan alfil D6 presionando sobre F4. Están amenazando tanto alfil por F4 como caballo por F4. En este momento Karyakin juega dama G2 y Carlsen simplemente se captura al peón de H5. Karyakin juega alfil D4, Carlsen ahora en este momento trae la torre de A a E8, quitando como última esperanza la actividad del caballo, ¿sí? Que el caballo quería venir a B6 atacando la torre, sin embargo ahora puede hacer ese movimiento pero no ataca nada. Busca el cambio de dama Karyakin, las negras lo rechazan, la posición está siendo totalmente controlada por parte de las negras y podemos ver que las columnas C y E no pueden ser controladas por las torres blancas por la fuerte ubicación de este caballo en D3. Las blancas siguieron con rey H1, las negras continuaron con torre E4 que amenaza al alfil e intenta doblarse con las torres. En este momento no existe la jugada F5 que atacaría a la dama y también a la torre porque las negras pueden jugar dama H6 y se capturarían al alfil. Las blancas jugaron alfil F2 y las negras jugaron torre FE2 y en este momento las blancas abandonan. Sí, podemos ver que es una posición en la que ninguno de los dos tiene ventaja material, pero la ventaja posicional es enorme. Las negras van a jugar torre E2, probablemente van a jugar con torre C2 y también van a llevar más tarde la torre de 8 a séptima y de esa manera conseguir el dominio de la séptima absoluta para poder así presionar toda la posición de las blancas. Y las blancas no pueden impedir este plan. Es por eso que Karyakin termina abandonando la partida y le da la victoria a Carlsen, quien jugó una partida fenomenal. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir el candidato, vamos a ir viendo después cuando termine el candidato probablemente seleccionemos junto con la Academia de Ajedrez Lógico, seleccionemos la mejor partida, que consideremos la mejor partida del candidato, ¿sí? Y reconozcamos al retador por el título mundial, ¿sí? Mientras tanto, Carlsen sigue esperando y vamos a ver quién lo va a enfrentar. Bueno, los invito a suscribirse, a dejar like y a seguir apoyando al canal y a revisar nuestras redes sociales. Le envío un saludo enorme y nos estamos viendo en próximos videos.